Comenzamos en Venezuela, donde según la oposición a la Mesa de la Unidad Democrática ha comenzado lo que llaman la hora cero, tras el plebiscito de ayer que logró convocar a más de 7 millones de venezolanos en Venezuela y en el exterior a votar y a rechazar la convocatoria a la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Veamos cómo fue la jornada. La jornada del 16 de julio ha sido un triunfo extraordinario. Así, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, ha celebrado junto a la oposición venezolana la consulta popular que rechaza la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Con el 95% de votos totales, el plebiscito simbólico no vinculante de los opositores tuvo la participación de 7.186.170 venezolanos. Guevara lo ha calificado del acto de desobediencia más grande de la historia de Venezuela y este lunes ha llamado al gobierno a reconocer los resultados. Además, convocó a un paro para el jueves. Convocamos a todo el país a que este jueves asumamos en protesta masiva y sin violencia un paro cívico nacional activo de 24 horas como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana, enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución del orden constitucional. Esta convocatoria viene acompañada de la activación de la hora cero, una medida anunciada por la coalición Mesa de Unidad Democrática, que empezará mañana con una sesión en la Asamblea en la que recibirán las actas de la consulta del domingo y el informe para nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En la víspera, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, explicó el significado de esta consulta popular para el régimen de Maduro. Que con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano, matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy. Ese era el miedo que se le tenía al referéndum revocatorio y por eso se impidió el referéndum revocatorio. Por eso el gobierno no quiere hacer elecciones más nunca. Quien también participó en el plebiscito fue el líder opositor Leopoldo López, como se puede ver en este video difundido en su propia cuenta de Twitter. Con esto, hoy el pueblo venezolano decide, el pueblo es la voz de a dónde deberíamos de ir y aquí está una ruta planteada. Tras esta consulta popular, Venezuela ha entrado en horas críticas. Los analistas creen que esto podría generar una radicalización del régimen de Maduro, mientras que los ciudadanos y la comunidad internacional se preguntan, ¿y ahora qué? El presidente Pedro Pablo Kuczynski tuiteó así. Es el primer tuit. Saluda al pueblo venezolano por importante y amplia participación en consulta popular realizada ayer. Ha sido una expresión democrática. Ese es el primer tuit de Pedro Pablo Kuczynski de rechazo a la convocatoria de la cuestionada e ilegítima Asamblea Constituyente. Exhorto al pleno respeto de la Constitución venezolana. Es el tuit entonces del presidente de nuestro país, pero también ha habido otros países que se han pronunciado sobre esta votación de ayer. ¿Tenemos ya la nota? Veamos. El chavismo cuestionó los resultados emitidos por los rectores de las universidades que fueron los garantes de la consulta popular convocada por la oposición venezolana en rechazo a la Asamblea Constituyente propuesta por el gobierno de Nicolás Maduro. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, denunció que un ciudadano votó 17 veces en el plebiscito, como consta en este video publicado durante la conferencia de prensa. No se hizo el escrutinio. ¿Cómo van a saber que son personas diferentes? ¿Por el número de cédula? ¿Por la huella dactilar? ¿Por los nombres? ¿Cuántos nombres repetidos hay? ¿Cuántas huellas repetidas hay? ¿Cómo escanearon las huellas? ¿Cómo compararon las huellas? No contaron nada. Asimismo, indicó que la cifra total de votos difiere con la cantidad de electores habilitados para el plebiscito, al sostener que sumaron los votos nulos. Porque supuestamente las tres opciones del sí suman 6.152.000, según lo que ellos dijeron. Y hubo 930.000 votos nulos. En otro acto, el diputado Diosdado Cabello calificó de mentira a la consulta popular y destacó la masiva participación de los ciudadanos en el simulacro organizado por el Consejo Nacional Electoral de cara a los comicios para la Asamblea Constituyente que se llevará a cabo el 30 de julio.
Ha sido la reacción del oficialismo del gobierno Nicolás Maduro. Vamos a comentarlo, pero primero vamos a ver luego cómo fue la votación de los venezolanos en nuestro país. ¿Lo tenemos ya? No, vamos a verla después. Bueno, esta hora cero de la que habla la Mesa de Unidad Democrática, ¿marca un quiebre esta votación? La estrategia que empieza en buena medida a implementarse con esa votación, sí. La votación por sí misma no, porque esa estrategia incluiría, básicamente la idea es que ahora la oposición le dice al gobierno, si desistes de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente con un sistema de votación indirecto que a criterio de la oposición, y yo personalmente estaría de acuerdo con eso, no es democrática, si desistes de esa intención, estamos dispuestos a negociar los temas de fondo de la crisis venezolana. Si persistes en convocar a la Asamblea, ahí sí vamos a hacer todo lo humanamente posible para evitar que esa Asamblea tenga lugar. Desde la elección, probablemente intentos de impedir la votación, o cuando menos boicot del proceso, hasta eventualmente protestas para impedir su instalación, porque se instalaría en el mismo lugar donde ahora sesiona la Asamblea Nacional, o sea, el Parlamento. Pero digamos, la oposición ahora le está diciendo al gobierno, hay dos alternativas, te tendemos la mano si desistes de este propósito, que a criterio de la oposición es un despropósito, pero te vamos a enfrentar si persistes en una modificación que es inconstitucional, además, en los términos de la propia Constitución de Hugo Chávez. Creo que ese es un poco el mensaje. El propio proceso en sí, a ver, para ponerlo en contexto, la oposición alega que se emitieron 7.600.000 votos. Asumamos que eso es verdad. Es un poco más que los votos que obtuvo el año 2013 Nicolás Maduro cuando fue elegido presidente. Y es un poco menos que los votos que obtuvo la propia oposición el año 2015 cuando ganó la mayoría en el Congreso. Si hay razones para cuestionar, digamos, el escrutinio y la propia asistencia, sí, honestamente sí las hay. O sea, no ha sido un proceso impecable en donde, por ejemplo, se supiera de antemano quién tenía que votar en qué mesa, cada quien podía votar en la mesa en la que desease votar, y obviamente eso habría la posibilidad de votar múltiples veces. También había el riesgo de que si había habido irregularidades no se pudieran establecer a posteriori porque se quemaron las cédulas. Pero se quemaron por temor a represalias como ya las ha habido. Efectivamente, ese fue el argumento, ¿no? O sea, el caso más notorio es el año 2004, la oposición junta firmas para convocar un referendo para revocar el mandato presidencial de Hugo Chávez. El gobierno permite que se realice el referendo de acuerdo a lo establecido en la Constitución, pero luego un diputado oficialista de apellido Tascón, por eso se le llama lista Tascón, hace pública la lista de las personas que firmaron en favor del referendo revocatorio, y luego el ministro de Salud dice explícitamente que había que despedir a las personas del servicio público que hubiesen firmado, que no se podía tener traidores dentro del Estado, como si el Estado fuese un botín partidario, ¿no? Y no un Estado que representa a toda la nación. Sí, bueno, y vimos las largas colas en las calles también, ¿no? Largas colas incluso en zonas consideradas chavistas. Sí, por eso es que las acciones de violencia se dan en una zona considerada chavista. Yo creo que lo que ha cambiado, digamos, el 2015 ya habíamos visto que a nivel electoral la oposición unida era mayoría, sí, y que el chavismo lo había perdido, el apoyo mayoritario de la población. Pero incluso en ese momento no había, cuando había manifestaciones de oposición, no las había en las zonas de mayoría chavista. Nos dimos cuenta de que eso empezó a cambiar cuando en una de esas zonas se le arrojaron huevos al propio presidente Maduro. Y ahora hay movilizaciones también en zonas que históricamente han votado por el chavismo. Creo que por eso es que ahí se producen estos actos de violencia en donde muere una mujer de 61 años, porque es un poco el decir, bueno,
Podemos haber perdido parte del país, incluso la mayoría del electorado, pero no estamos dispuestos a perder, al menos no por buenas artes, por medios lícitos, quiero decir, los bastiones históricos del movimiento.